Muy buenos días para todos, me presento para los que no me conocen. Yo soy la ingeniera Viviana Rodríguez, hago parte del grupo de soporte de nuestra compañía Factory y les tenemos preparados para el día de hoy una conferencia con respecto al tema de liquidación de prima. Es un proceso que ya pues próximamente está para poder en este caso ejecutar dentro del sistema. Y es importante conocer cómo se puede llegar a generar dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lo primero, pues vamos a verificar cómo se liquida la prima legal. Dentro de ese proceso de liquidación de prima legal, es importante aclarar que hay dos formas de generar el pago de la prima. Entonces, les voy a explicar cómo se pueden llegar a generar esas dos formas. También vamos a poder en este caso, les voy a hacer un ejercicio de explicación de la forma en la que se puede llegar a verificar el cálculo de la prima, en dado caso de que ustedes quieran hacer como un muestreo aleatorio del cálculo que está haciendo el sistema. Y por último, les vamos a explicar cómo se puede llegar a hacer el recálculo o el ajuste de la prima legal ya con el promedio completo acumulado. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente en lo que el proceso que vamos a hacer es verificar por medio de la parametrización y los acumulados respectivos del semestre que estamos teniendo en cuenta en el rango de fechas, qué conceptos muy seguramente van a ser base, qué conceptos no hacen base, y cómo el sistema en este caso genera el cálculo de la prima dentro del proceso. ¿Qué es importante de pronto para que tengan en cuenta? Hay unos punticos que son relevantes dentro del proceso. Uno de ellos, y es uno de los más importantes, es el tema de la parametrización de los diferentes conceptos que tienen que hacer base para la prima. Entonces, muy seguramente en el proceso de explicación que vamos a hacer el día de hoy, pues les voy a mostrar cuál es el parámetro que el sistema va a tener en cuenta para poder en este caso calcular y tener base para poder hacer asimismo calcular el concepto de prima. Vamos a ver pues las dos formas que tiene el sistema para poder en este caso calcular la prima, y la diferencia va más en el tema del auxilio de transporte. Y pues vamos a revisar conforme a los acumulados cómo genera el sistema el cálculo de la prima. Les queremos recordar, nosotros tenemos hoy en día dentro de nuestra compañía un plan que se llama el plan referidos. ¿En qué consiste el plan de referidos? Ustedes como compañía pueden de pronto referenciarnos a alguna otra compañía, alguna otra empresa amiga que ustedes tengan, y nos pueden llegar a pasar o facilitar los datos de la persona que esté de pronto interesada en conocer en Factory o la empresa que esté interesada en conocer en Factory. Esto va a ser un beneficio en este caso para la compañía. ¿En qué sentido? En el sentido en que vamos a poder, en este caso, si la compra sale efectiva, les vamos a poder otorgar un incentivo. Ese incentivo pues dependerá, se puede dar en dinero o también se lo podemos dar en servicios. Por ejemplo, podemos llegar a algún acuerdo de, no sé, de acordar que les entregamos horas, o de pronto una parte o ayuda para el tema del contrato de actualización. Entonces, sí es importante pues que ustedes salgan beneficiados, y si nos refieren la compra sale efectiva, pues les podemos otorgar ese incentivo. También recordarles que pues para poder acceder a todos los procesos que tenemos hoy en día en Factory, para poder acceder a las mejoras al sistema, a las nuevas funcionalidades que vamos generando dentro de la aplicación, es importante tener en este caso el contrato de actualización, pues en este caso al día. Entonces, para que no pierdan esos beneficios y esas oportunidades, los invitamos a que pues actualicen su contrato en dado caso de que no lo tengan actualizado, o si está próximo a vencer, estar pendientes para que pues puedan tener estos beneficios dentro de la aplicación. También les queremos recordar, nosotros hoy en día contamos con un canal de WhatsApp
ese canal de WhatsApp es bastante útil para ustedes como usuario, como compañía, porque les va a permitir en este caso estar enterados de lo que nosotros vamos avanzando. Ahí, por ejemplo, ustedes van a poder tener la oportunidad de poder visualizar, por ejemplo, este tipo de conferencia, los videos que quedan grabados después de las conferencias. Ustedes pueden tener acceso a esa información por medio de nuestro canal de WhatsApp. También ustedes pueden llegar a informarse, en este caso, de las diferentes conferencias que dictamos o de las actualizaciones que hacemos nosotros como compañía. ¿Cómo podemos acceder a nuestro canal de WhatsApp? Una opción es escaneando el QR, en este caso, que nos está saliendo en pantalla, y con base a ese escaneo, pues ustedes pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Entonces es un beneficio para que ustedes se mantengan también actualizados con las novedades que vamos generando dentro de la aplicación y dentro de nuestra compañía. Les quiero recordar también, nosotros somos un ERP bastante robusto. En este caso ustedes pueden llegar a tener, si de pronto hoy en día no tienen todos los módulos, si quieren llegar a adquirir alguno de los módulos que están dentro de nuestro infograma, los invitamos a que pues nos dejen sus daticos, puede ser en el chat de Meet, para que asimismo podamos referenciarlos con el área comercial, y también en este caso pues podamos hacerles la correspondiente demostración del módulo y demás, para que ustedes conozcan cómo funciona ese módulo que posiblemente ustedes quieren llegar a adquirir. ¿Listo? Entonces, pues contamos con una gran variedad de soluciones en este caso, para que ustedes puedan irlas integrando dentro de su compañía, ¿no? Listo, y les recuerdo por favor que las preguntas nos las vayan dejando por favor dentro de nuestro chat, y al final de la sesión vamos a ir contestando una a una de esas inquietudes que de pronto puedan llegar a surgir del proceso de la conferencia del día de hoy. De igual forma les recomiendo, como les dije hace un momentico, si quieren de pronto adquirir algún producto, o si están interesados en referirnos a algún cliente, también lo pueden dejar dentro de en este caso dentro de nuestro mensaje de Meet, o si ustedes quieren me lo pueden llegar a informar, y con mucho gusto yo les hago el proceso de remisión al área de comercio. ¿Listo? Entonces las preguntas por favor al final. Entonces listo. Vamos a empezar entonces con el proceso de la conferencia. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta, y es importante aquí dentro de este proceso de cálculo, es tener claro qué conceptos deben ir parametrizados, en este caso, con que hagan base para el cálculo de la prima. Entonces, en primera instancia, voy a entrar aquí por la opción de tablas, conceptos, y por medio de esta opción, en cada uno de los conceptos que debería ser base, que es importante tener en cuenta, pues que en este caso, por ejemplo, si es las comisiones. Si yo quiero que las comisiones me hagan base para el cálculo de la prima, es importante marcar dentro del concepto este check que aparece acá, que dice acumula prima legal. Es el tercero que va a aparecer en cualquier concepto que ustedes tengan creado dentro del sistema, o que se vaya a crear como nuevo dentro de la aplicación. Entonces, el sistema lo tendrá en cuenta para la base solo si se tiene marcado este check. Por ejemplo, en este caso, ¿qué otro debería estar haciendo base? Muy seguramente las horas extras. Entonces, en este caso, las horas extras están marcadas con que hagan base para el cálculo de la prima legal. Ya si, por ejemplo, hay algún concepto que no debería ser base, pues como por ejemplo en medios de transporte, el concepto 029. El 029 en este caso no tendría que estar marcado para que el sistema no lo tome o no lo contemple dentro del cálculo que va a hacer para la prima. Otro concepto, por ejemplo, que muy seguramente pues no tendría que estar haciendo bases, por ejemplo, las bonificaciones. Las bonificaciones en este caso, si yo en este caso no quiero que se sume o que lo tome como base para el cálculo de la prima, pues en este caso tendría que estar desmarcado. Entonces, base del cálculo que el sistema tiene en cuenta, en este caso,
es el marcar ese check dentro de los conceptos que en este caso ustedes necesitan que sí hagan base para el cálculo de la prima. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en cuanto al tema de parametrización. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Es posible que, pues, dentro del proceso de la prima ustedes quieran llegar en este caso a poder visualizar y poder contrastar la información y hacer el cálculo, verificando de que efectivamente pues el sistema lo esté generando de forma correcta, o detectando también, porque es posible que de pronto ustedes dicen, no, para tal empleado me tiene que dar tanto valor y no me lo está teniendo en cuenta. Muchas veces es por temas de parametrización. Entonces es posible que algún empleado no tenga, tenga un concepto asociado dentro de sus acumulados y que este no esté haciendo base para el cálculo de la prima. ¿Cómo podemos llegar a identificar esa parametrización, ¿sí? O sea, si está teniendo en cuenta o no el sistema dicho concepto? A través de nuestro reporte de acumulados. Entonces, si yo saco el reporte de acumulados, puedo llegar a entrar a verificar qué conceptos el empleado tiene dentro de su historial de acumulados en el rango de fechas, y asimismo, pues en este caso, poder visualizar si alguno de los conceptos que tiene asociado muy seguramente no tiene el check marcado. ¿Listo? Entonces, ya más adelante vamos a mostrar pues el funcionamiento o cómo podemos llegar a usar este informe de acumulados para poder generar la validación de los conceptos que sí deberían hacer base y no están haciendo muy seguramente base. Ya entrando como tal en el proceso o en la opción donde el sistema me permite generar el cálculo de forma automática, ya el sistema lo contempla dentro de la opción actualización, liquidaciones colectivas, y acá hay una opción que se llama prima legal. Dentro de esa opción de prima legal nos va a permitir generar el cálculo de forma pues automática y, como les digo siempre, de acuerdo a lo que tengan ustedes parametrizados en sus conceptos. Entonces, aquí realmente el sistema nos hace como varias preguntas, o bueno, tenemos que indicarle al sistema la forma en que se va a generar dicho proceso. La primera opción que tenemos que brindar acá información es el reporte del pago. Entonces, normalmente el reporte de pago va del semestre completo. Entonces, en este caso, le indicamos acá al sistema que podríamos, en este caso, contemplar lo correspondiente al semestre completo. Entonces, en este caso, del 1 de enero al 30 de junio. ¿Listo? También hago una aclaración. En este caso, yo estoy en mes de proceso en esta base de datos de demostración. Estoy en mes de proceso en la segunda quincena del mes de junio. Entonces, ya les explico pues por qué hago esta pequeña aclaración, porque eso tiene que ver con la parte del promedio de los ingresos. ¿Listo? Entonces, lo primero que ponemos aquí es el reporte de pago. Entonces, ponemos el semestre completo. Lo segundo que nos pregunta acá el sistema es si queremos generar el proceso del cálculo con las vacaciones proporcionales. Entonces, la razón por la cual el sistema lo tiene marcado por default es porque la idea es que el sistema tenga en cuenta únicamente, pues en este caso, del 1 de enero los promedios en adelante. Entonces, voy a poner un ejemplo. Es muy frecuente que nuestros empleados salgan a vacaciones entre diciembre y enero. Entonces, si yo quiero que me tome solo, en este caso, a partir del 1 de enero el concepto de vacaciones, lo debo dejar marcado. Si no lo dejo marcado, pues en este caso el sistema no va a hacer la proporcionalidad sobre el concepto de vacaciones. Entonces, por eso, por default el sistema lo tiene marcado, pero si en este caso existe alguna compañía en donde dice, no, yo no quiero hacer la proporción de vacaciones del concepto 21 de vacaciones, pues en este caso le desmarca este check para que el sistema calcule la prima sin tener en cuenta el tema de la proporción en vacaciones. Lo otro que nos pregunta acá el sistema es ¿qué ingresos quiero promediar? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el sistema Factory
genera el promedio de ingresos sobre lo realmente acumulado durante los diferentes meses. Es decir, por eso hacía ahorita énfasis en la fecha de proceso. En este momento yo estoy en la segunda quincena de junio. Al estar en la segunda quincena de junio, pues claramente no tenemos todavía acumulado lo correspondiente a la segunda quincena de junio. Por tanto, pues en este caso no me va a tener en cuenta promedios de la segunda quincena de junio, por lo que no están acumulados todavía. Entonces, en este caso, para el ejercicio que voy a generar dentro de la conferencia, voy a tener en cuenta promedios de lo realmente acumulado de este semestre. En este caso, para el ejercicio que estamos haciendo sería del 1 de enero al 15 de junio. Entonces, del 1 al 15 de junio, porque es lo realmente acumulado en este momento. Entonces, esos son los promedios que vamos a tener en cuenta. Aquí también, ¿qué nos va a permitir hacer el sistema? Si de pronto ustedes llegan a tener algunas novedades que quieren llegar a tener contempladas dentro del pago de la prima, ustedes pueden llegar a marcar este check. ¿Qué va a hacer este check? Va en este caso a tomar las novedades corrientes que ustedes hayan grabado dentro del sistema y los va a dejar dentro del empleado para que se pueda llegar a pagar junto con la prima. Normalmente pues este check se usa cuando ustedes liquidan la prima como nómina por separado. Entonces, no se va a poner un ejemplo. Resulta que llegamos con un empleado en acuerdo de que con la prima le descontara, no sé, algún abono o anticipo que se le había hecho sobre la prima. Entonces, en este caso, ustedes pueden adicionar la novedad allí en la grabación de novedades variables y ya después de ello ponerle este chulito acá y a ese mismo el sistema lo va a contemplar para que pues él nete el efecto allí al momento de generar el proceso aquí de la liquidación de la prima. Y cuando ya lo pasen como nómina, pues en este caso el sistema pues va a tener en cuenta los dos conceptos, tanto la novedad variable que habían grabado previamente como el concepto de prima. O por ejemplo, si de pronto dijeron, no, yo quiero en este caso, acordé con el empleado de que le iba a pagar algún concepto adicional junto con la prima. Entonces, en este caso podríamos tener en cuenta esa novedad variable para que la incluya dentro del desprendible de la nómina que se va a hacer con la prima únicamente. Entonces, eso es lo que el sistema tiene en cuenta cuando yo le marco incluye novedades. El check de compara con el anterior es un proceso que sí vamos a generar y a ejecutar dentro del sistema, pero lo vamos a generar más adelante. ¿Qué hace este proceso de compara con el anterior? Normalmente se marca cuando ya estamos en la primera quincena de julio o, por ejemplo, si estoy pagando la prima de diciembre, la primera quincena de enero. ¿Y qué hace el sistema? Dice, bueno, en el mes de junio le pagamos tanto valor de prima, 700.000 pesos, ejemplo. Y en este caso, ya contemplando los acumulados completos del semestre, seguramente tuvimos que haberle pagado 715.000. Entonces, ¿qué hace el sistema? Compara los acumulados completos, el valor que debió haberle pagado y si en este caso el valor que se le pagó en el mes de junio es inferior al que se le debió haber pagado, en julio generará en el proceso de la liquidación de la comparación con el mes anterior la prima y dejará allí esa diferencia. Esa diferencia cabe resaltar, y ahorita la vamos a ver más adelante, puede llegar a ser positiva o negativa. Puede generarse de las dos formas. Entonces, en este caso, sí es importante tener en cuenta que eso se puede llegar a dar. Entonces, por ahora no lo voy a marcar. Y hay un tercer parámetro que se puede llegar a generar aquí en el proceso del cálculo y es que contemple el auxilio de transporte. Ahí vamos a hacer los dos escenarios. El escenario en donde vamos a dejar desmarcado el check de suma auxilio de transporte y el escenario en donde no lo vamos a marcar. Entonces,
En este primer escenario que vamos a hacer, lo vamos a dejar desmarcado. ¿Qué hace el sistema en este caso o cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ya ahorita lo vamos a ver un poco más al detalle, pero a nivel general, ¿qué hace el sistema? Si lo dejo desmarcado, él toma el concepto 02 de auxilio de transporte y lo promedia igual con los otros conceptos que estén chuleados con que hagan base. Entonces, eso es lo que hace el sistema básicamente si yo no lo marco. Ahora bien, si yo marco el check de suma auxilio de transporte, ¿qué va a hacer el sistema en este caso? Va a tomar los otros conceptos que tengan el chulito de que hagan base para el cálculo de prima, los promedia y ya al final de ese promedio, esa depuración del promedio, le suma el auxilio de transporte y con base a esa suma es que el sistema hace el cálculo del pago de la prima. Entonces esa es la diferencia a grandes rasgos, ya la vamos a ver un poco más al detalle. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a generar el proceso de esta forma. Inicialmente. Entonces al generar el proceso acá, el sistema que está haciendo está verificando los diferentes conceptos, los que hacen o no hacen base, y asimismo pues está haciendo el cálculo respectivo. Entonces el informe que el sistema muestra es el siguiente. Entonces muestra normalmente el código del empleado, el nombre, el número de días que se está en este caso teniendo en cuenta para el pago, el valor que se va a pagar, lo que se está teniendo dentro de los acumulados semestrales y el promedio mensual. Eso es lo que el sistema calcula y muestra dentro de este informe. Ahora bien, entonces acá también pues este informe por lo general lo expresa o lo ordena, perdón, por centro de costo. Entonces acá, por ejemplo, estos primeritos pues solo tienen un único centro de costo, pero por ejemplo estos que están ya en el centro de costo 600-01, pues ya hay varios empleados dentro de este centro de costo. Para el ejercicio del día de hoy vamos a tomar este empleado, el del código P056, para el ejercicio y la verificación del cálculo que está haciendo el sistema para sacar estos 771.000 pesos, 882 para pago de prima. Entonces, en este caso, vamos a exportar un segundo el informe. Entonces, aquí es teniendo en cuenta sin marcar el cheque. Entonces, vamos a mirar ese primer proceso, cómo lo hace el sistema aquí dentro de Factory. Entonces, listo, vamos acá a ubicar el empleado P056. Entonces, listo, acá ya lo tenemos ubicado y vamos a explicar cómo el sistema genera los cálculos de estas tres columnas que están saliendo acá dentro del sistema. Entonces, para poder hacer este proceso de verificación, en este caso nos vamos a apoyar del reporte de acumulados del empleado. Entonces, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Ya les muestro. Voy a salirme un momentico de la pantalla. No voy a ajustar valores, no voy a probar la prima, no voy a hacer absolutamente nada. Primero les voy a mostrar cómo hace el ejercicio el sistema y después si generamos el proceso. Entonces en este caso no voy a acumular ni voy a generarlo como ni como novedad ni como nómina, todavía no. Entonces nos vamos a ir, nos vamos a apoyar un poco con el reporte de acumulados, el reporte de acumulados generales. Aquí en este caso, pues muy seguramente vamos a tener en cuenta los promedios del mismo periodo que elegimos allá dentro del proceso. ¿Qué promedios tuvimos en cuenta para el proceso dentro de la generación? Lo tuvimos en cuenta del 1 de enero, perdón, al 15 de junio. Entonces, en este caso son los promedios que vamos a tener en cuenta. Aquí pueden ordenar en este caso el informe, ya sea por empleado, por mes, ya pues en este caso depende de cómo les guste ver la información. Normalmente se hace es por empleado o por mes para hacer esta verificación. Y aquí voy a filtrar el empleado al cual le vamos a hacer el respectivo seguimiento del proceso de cálculo. Listo. Entonces, este es el informe con el cual nos vamos a guiar. Yo aquí ya previamente tenía un ejercicio. Si se dan cuenta, realmente es los mismos valores, 8.903.046 y
8.903.046. Entonces son los mismos valores realmente. Lo que pasa es que acá ya yo tengo el ejercicio un poco más estructurado para que sea mucho más fácil de poder entrar a explicar. Entonces es lo mismo, me guié con este mismo informe para poder hacer el cálculo que tengo aquí dentro de este Excel. Entonces vamos a ver el primer escenario. El primer escenario es cuando yo no marco el check de suma, auxilio y de transporte cuando estoy generando el proceso de la liquidación de la prima. Entonces, recordemos que el reporte de pago lo hicimos en este caso. Voy a pasarme acá para poderles mostrar a qué me refiero con estos datos que tengo acá dentro de este Excel. El reporte de pago es estos datos. Entonces, en este caso, en su momento lo generé del 1 al 30 de junio. Entonces, por eso acá está expresado 180 días. Que si nos damos cuenta, es lo mismo que acá en el informe nos está mostrando dentro del reporte, 180 días. Ahora bien, los 165 días, ¿de dónde salen dentro del ejercicio que estamos haciendo? Salen de los promedios que voy a tener en cuenta. Entonces, en este caso, yo en el ejercicio tuve en cuenta del 1 de enero al 15 de junio. Entonces, en este caso, nos da un total de 165 días. Por eso acá ya tengo el dato de los 165 días. Ahora bien, ¿cómo hace el sistema para poder generar o calcular lo que corresponde al acumulado semestral? Entonces, ¿qué es este valor que está apareciendo acá? Que si vamos a compararlo en este caso con el archivo que nos generó el sistema, este de acá, 8.490.704, si lo comparamos es el mismo valor. Ahora bien, ¿de dónde se genera, o pues el sistema en este caso, de dónde está contemplando ese acumulado semestral? Entonces acá yo lo tengo formulado y el sistema lo tiene en cuenta basado en los conceptos que tienen el chulito allí marcado dentro de tablas conceptos que acumulen para prima. Entonces, por ejemplo, acá el sueldo, el auxilio de transporte, las horas extras diurnas, bueno, estas son horas extras diurnas ordinarias, horas extras diurnas festivas. También está teniendo en cuenta el concepto de vacaciones. Entonces, en este cálculo, él solo está teniendo en cuenta los que tienen allá el check marcado. ¿Listo? Entonces, así es como en este caso podemos como comprobar el valor que nos está reflejando aquí en esta columna el informe. Ahora bien, ¿cómo calculamos el promedio mensual que el sistema nos está en este caso calculando? Y lo hacemos de la siguiente forma. Entonces aquí, en este que se llama promedio mensual, el sistema que hace va a tener en cuenta el acumulado semestral y los días que yo estoy teniendo en cuenta para el promedio. Entonces la fórmula que el sistema hace prácticamente es coger el acumulado semestral, lo divide en los 165 días, que son los días que estamos promediando, y lo multiplica por 30. Entonces en este caso, de ahí sale ese promedio mensual. Si nos damos cuenta dentro del informe que generamos hace un momento, es el mismo valor, 1.543.764. Entonces, en este caso, nos está dando el mismo valor que nos está generando allá en el informe. Ahora bien, dentro de este primer escenario, como les decía, el auxilio de transporte no lo suma al final del ejercicio. En este ejercicio, el sistema lo que hace es promediarlo, mire que acá lo está teniendo en cuenta, igual que los otros conceptos, lo promedia para poder sacar la base con la cual se va a liquidar la prima. ¿Listo? Es decir que en este caso, pues ya si sacamos del promedio, ya podemos sacar el valor de la prima. Pues prácticamente como es un sueldo al año, pues acá lo estoy dividiendo en dos. Entonces en este caso nos está dando 771.882. Que si nos damos cuenta es la misma cifra que nos está generando el sistema dentro del informe del cálculo de la prima. Entonces, esta es la forma en la que ustedes pueden llegar a verificar el cálculo de cómo lo está haciendo el sistema. Esto basado en ese primer escenario.
en donde no marcamos el cholito de suma auxilio de transporte. Entonces a eso nos referimos nosotros acá en la tabla de contenido que les mostré, que yo les iba a decir, les voy a mostrar las dos formas de tener en cuenta o de calcular el tema de la prima. Entonces esta es la primera forma en que el sistema puede o contempla el cálculo de la prima. Ahora bien, hay un segundo escenario y ya les voy a mostrar a qué nos referimos con esa segunda forma que el sistema tiene. Entonces aquí vamos a ir a generar el mismo proceso, vamos a tener en cuenta el mismo reporte de pago del 1 al 30 de junio, los mismos promedios, porque en este caso los promedios no me van a cambiar porque estoy en el mismo mes de proceso, en la misma quincena de proceso. Entonces acá del 1 de enero al 15 de junio, lo mismo, vamos a generarlo acá con proporción de vacaciones, pero en esta ocasión lo vamos a hacer sumando el auxilio de transporte. Al sumar el auxilio de transporte, pues el cálculo va a variar. ¿Por qué? Porque ya no lo va a contemplar y sumar para poderlo promediar con los otros conceptos, sino que ya después de promediar los otros conceptos, el sistema al final lo suma para poder sacar el cálculo de la prima. Entonces vamos a generar ese segundo proceso. Entonces esa es la segunda forma a la cual nos referimos, en la cual ustedes pueden llegar a generar el cálculo de la prima extra, de la prima. Entonces en este caso, acá el empleado que le estamos haciendo el seguimiento, en este caso el P056, miren que acá el valor nos varía. Y pues como el valor varía, pues el acumulado semestral y el promedio mensual, pues en este caso también nos va a variar. Entonces lo voy a generar un momento en Excel y les voy a mostrar cómo hace el sistema para contemplarlo en este caso. Acá es con el check marcado. ¿Cómo lo contempla el sistema en este caso? Entonces ya nos vamos a dar cuenta. Vamos acá a ampliar el informe y les voy a mostrar en este caso cómo hace el sistema para llegar a ese cálculo. Entonces acá volvemos a nuestro primer archivo, lo mismo, ustedes se pueden apoyar allá por el reporte, acumulados, generales, sacan el reporte y aquí lo único que va a variar realmente es la fórmula que va a tener en cuenta el sistema con el tema del auxilio de transporte. Este informe pues va a ser el mismo porque los acumulados no cambian del empleado, pero sí va a cambiar la forma en la que se va a calcular dentro del sistema. Entonces, en este segundo escenario, que es marcando el check que dice suma auxilio de transporte, ¿cómo lo hace el sistema? Entonces, recordemos, los días de reporte de pago, voy a dirigir acá al sistema para recordarles en este caso a qué me refiero acá dentro del proceso del cálculo. Entonces, el día de reporte de pago es este. Entonces, en este caso, estamos teniendo en cuenta el semestre completo para, pues en este caso, para reportar el pago. Los días para promediar. Entonces, en este caso, estamos teniendo en cuenta del 1 de enero al 15 de junio. Entonces, a los 165 días, ¿de dónde salen? De este rango de fechas de los promedios que va a contemplar dentro del proceso. Entonces, por eso acá las condiciones hasta aquí realmente vienen siendo las mismas en los dos procesos. Ahora bien, ¿dónde cambian las condiciones? Las condiciones cambian ya en este primer proceso de cálculo. Entonces, en este primer proceso de cálculo, vamos a mirar acá el archivo que generamos con el cambio del auxilio de transporte. Entonces, en este caso, el promedio semestral va a variar. ¿Por qué? Porque el promedio del sistema lo va a contemplar sin tener en cuenta el auxilio de transporte. El auxilio de transporte, ¿en qué momento lo tiene en cuenta? Dentro del cálculo lo va a tener en cuenta posteriormente. Entonces, en este caso, los promedios irían, solo promedio semestral serían 7.750.000 y pues más el auxilio de transporte nos daría los 8 millones que nos están dando acá. ¿Listo? Entonces, ese sería el promedio. Ahora bien, el promedio semestral.
Ahora bien, ¿cómo calcula el sistema en este caso? El promedio mensual, pues va a tener y contemplar el acumulado semestral dividido en este caso en el número de días promediados por 30. Entonces en este caso 1.409.000, si le sumamos el auxilio de transporte, nos da el 1.571.255 que tenemos acá. Entonces, en este caso, la diferencia del cálculo es que aquí en estos promedios no contempla el auxilio de transporte en este proceso, sino que después de hacer el promedio mensual, le suma el auxilio de transporte. Este valor, ¿de dónde lo va a tomar en cuenta el sistema? Prácticamente lo tiene en cuenta aquí por utilidades, parámetros del sistema, y lo que esté parametrizado acá en este cajoncito que dice auxilio de transporte. Entonces por eso el sistema está teniendo en cuenta los 162.000 pesos. Entonces acá en este caso la depuración pues aquí del ejercicio es un poco diferente, y acá en el promedio mensual nos damos cuenta pues que nos da un promedio un poco diferente al promedio que nos está dando en el escenario número 1. Ya después en este caso de sacar el promedio mensual, pues la fórmula es la misma. Acá en este caso lo divide en 2 porque pues es un sueldo al año y nos saca los valores de 785.628, que correspondería a la cifra que estamos pagando acá si tuviésemos en cuenta el cheque marcado. Entonces es exactamente la misma cifra. Si hacemos una comparación entre el escenario 1 y el escenario 2, la diferencia entre los dos cálculos nos daría una diferencia de 13.745 pesos para el caso de este empleado. Muy seguramente, ¿por qué puede llegar a estar ocasionado? Porque en este caso este empleado pues tuvo vacaciones, y cuando estamos en vacaciones pues no nos pagan el auxilio de transporte. Entonces por eso en este caso nos da una cifra inferior en el escenario 1, que lo está teniendo en cuenta de acuerdo a los días pagados, a diferencia del escenario 2, que lo tiene en cuenta así no hubiésemos trabajado el 100% del semestre porque no tuvimos vacaciones. Entonces en este caso esa es la diferencia que el sistema está generando dentro del proceso de la generación de la prima. Entonces en este caso ya dependerá, pues eso ya sería a potestad de la compañía, cómo lo van a generar. Si lo van a generar en este caso con el cheque marcado, o lo van a generar sin el cheque marcado. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a generar el proceso ahora sí de la prima, y les voy a explicar las dos formas que ustedes también pueden llegar a tener para poder hacer como tal ya el pago. Una cosa son las dos formas de cálculo que las acabamos de ver, y otra es la forma en la que yo puedo llegar a pagar. Entonces en este caso voy a tener en cuenta la misma forma de pago, aquí desde hasta el 15, y los promedios. Entonces en este caso la misma reporte de pago, los promedios lo mismo, y para el ejercicio que voy a hacer de explicación no le voy a marcar el suma auxilio de transporte. Ya sabemos cuál es la diferencia entre el cálculo 1 y el cálculo 2. Entonces lo vamos a generar de esta forma. Entonces aquí al momento de generarlo, pues el sistema me va a sacar el mismo dato que me sacó hace un momentico. Les voy a mostrar. Entonces en el empleado que le estamos haciendo el seguimiento, que es el P056, nos calculó los mismos 771.882 que tenemos aquí dentro del cálculo que estamos generando con el cheque sin marcar. Entonces vamos a hacer este ejercicio de esta forma. ¿Qué nos pregunta aquí durante el proceso de ejecución del sistema? Entonces, lo primero que nos pregunta es si deseamos ajustar o no valores. Entonces, si yo le digo aquí, sí, ajústeme valores, pues en este caso el sistema, ¿qué nos va a permitir hacer? Modificar los valores que el sistema está calculando. ¿Cuál es la recomendación? Pues que si hay algo que de pronto no les esté generando el cálculo de forma correcta, la idea no es ir a ponernos a modificar, la idea es ir, de acuerdo a lo que estoy explicando, al parámetro que de pronto no está haciendo base y debería estar haciendo base.
con eso lo corregimos una vez, sirve para todos los empleados y no tenemos que estar haciendo modificaciones manuales. Entonces, pues como para que lo tengan en cuenta, la idea es no entrar a modificar, sin embargo el sistema lo permite por si de pronto ustedes necesitan por algún motivo cambiar el cálculo que está haciendo el sistema. Entonces, si yo por ejemplo genero algún cambio, voy a generar el cambio sobre este primer empleado, digamos que en este caso lo va a pagar 6.030.000. Pues acá, ya después de salir de este proceso, ¿qué va a hacer el sistema? Me va a mostrar el cambio que genere dentro de la opción anterior. Entonces, en este caso era este primer empleado que estaba pagándole, había calculado como 6.028.000, acá lo tenemos dentro del Excel, 6.028.150. Entonces acá, como lo ajusté, pues en este caso le va a pagar a este empleado 6.030.000. Ya sea cualquiera de las dos metodologías que se genere el pago, ya sea como una nómina, como novedad incluida dentro de la nómina general que van a pagar la quincena, o como novedad. Entonces, ya después de que pues ajustemos los valores, acá nos vuelve a preguntar, ¿desea modificar algún otro valor? En este caso lo va a indicar que no. Y ya aquí me genera una primera pregunta importante. Esta primera pregunta importante corresponde a las empresas que muy seguramente van a pagar la prima conjunto con la nómina o la quincena. Entonces, en este caso, si la empresa tomó la decisión y pues tiene el flujo efectivo para poder pagar tanto quincena como prima en un mismo proceso, en una misma liquidación, pues en este caso lo pueden trasladar como novedad. Entonces, esta es la primera forma pues, que el sistema maneja para poder pagar la prima. Vamos a generarla y les explico cuáles son las implicaciones de manejarla como novedad. Entonces acá yo le indico al sistema que sí. ¿Y qué hace el sistema en este caso? El sistema lo que nos permite es venir acá a grabación de novedades y automáticamente me trajo los valores asociados a cada uno de los empleados. Entonces recordemos al empleado A004, que fue el que le modifiqué el valor, pues él me lo deja allí con la modificación ejecutada dentro del proceso. Ahora bien, el empleado al que le estamos haciendo el seguimiento, el empleado P056, en este caso pues él no lo modifiqué y verificamos efectivamente que el cálculo que estaba haciendo el sistema es conforme a sus acumulados, a su histórico. Entonces en este caso él lo va a dejar con los 772.882. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace el sistema cuando yo le digo que me la envíe como novedad. ¿Para qué? Para que la pueda contemplar dentro de la liquidación de la quincena. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a proceder a liquidar la nómina. Entonces ya en este caso vamos a liquidar la nómina. Y en la liquidación de nómina, pues el sistema va a contemplar el concepto de prima dentro del proceso y también va a contemplar, en este caso, los otros pagos asociados que corresponden al tema de la quincena. Entonces, vamos a mirar el primer ejercicio, el que ajustamos, modificamos allí en el valor de la prima. A004 era el código del empleado. Y este empleado, en este caso, ¿qué va a hacer el sistema? Nos va a pagar los otros conceptos, en este caso sueldo, solo tiene sueldo la persona que estamos haciendo la verificación, y en este caso pues le está descontando el aporte de salud y el tema de la retención correspondiente. Entonces en este caso el valor, si nos damos cuenta, son los 6.030.000 pesos que estábamos en este caso evidenciando allá y que modificamos al momento de ejecutar el proceso. Ahora bien, ya aquí verificando el otro empleado al que le estamos haciendo el seguimiento, nos vamos a dar cuenta que también hizo el mismo efecto. Entonces, cuando yo la liquido como nómina, este es el efecto que va a tener. Que la va a pagar dentro de la liquidación de la quincena que estoy ejecutando el proceso. Entonces, en este caso, estaría aquí incluido cuando yo la envío como novedad.
Y aquí el proceso pues ya seguiría el mismo. En este caso, si ustedes tienen configurado, aquí hay una opción que nos permite configurar el correo de salida. Si está configurado, pues en este caso, ¿qué va a hacer el sistema? Nos va a permitir enviar los desprendibles de pago por correo electrónico. Entonces, en este caso, ya pues eso depende de cómo tengan ustedes configurada el proceso de la nómina. Entonces, ya después de enviar el desprendible de pago lo va a contemplar el concepto de prima como lo vimos hace un momentico. Entonces, aquí ya generaría el proceso del desprendible de pago. Ahora bien, aquí el proceso, cuando yo contemplo la prima como nómina, como novedad, perdón, el proceso es el mismo. Entonces ahí ustedes hacen copia de antes de cierre, hacen el proceso de cierre y ya después de hacer el proceso de cierre, en julio harían el tema del ajuste del pago de la nómina, de la prima. Entonces, en este caso, esa es la primera forma en la que yo puedo pagar la prima, es decir, contemplándola dentro de la quincena. Ahora bien, ya les voy a explicar otra forma que hay, y es teniendo en cuenta en este caso acá haciendo un pequeño ejercicio para poderles mostrar el otro proceso. Entonces, cuando yo quiero pagar la prima, es decir, de pronto muy seguramente por decisión de la empresa, por política de la empresa o por también flujo de efectivo, muchas veces no podemos pagar la prima dentro de la quincena. Aquí les voy a mostrar que en este caso pues está limpiecito. No hay novedades corrientes cargadas todavía. Entonces, en este caso, si la compañía no puede pagar, bueno, por política también puede ser, no es que no pueda, sino por política también la paga independiente, también existe el proceso del pago de una nómina por aparte. Entonces, en este caso vamos a generarlo basado en el mismo proceso. Del 1 de enero el reporte de pago al 30 de junio y del 1 de enero al 15 de junio. Listo, entonces lo vamos a generar. Lo mismo, lo vamos a generar bajo el primer escenario, que no es, en este caso no es marcando el suma auxilio de transporte. Aquí el sistema, para el empleado que le estamos haciendo el seguimiento, nos calculó los mismos 771.882 que ya habíamos previamente aquí reconfirmado. Entonces, en este caso, ya aquí quedaría el valor y lo que cambiaría aquí en el proceso, bueno, aquí lo mismo, el sistema permite ajustar valores, ya sea si se paga como novedad o como nómina. En este caso, no, bueno, voy a ajustar un valor como para que ustedes vean que también funciona en ese caso. ¿Desea ajustar valor? Entonces, lo mismo, voy a coger como ejemplo este primer empleado, 6.030.000. Entonces, nos imprime en este caso para verificar que el cambio o el ajuste que hayamos generado está correcto. En este caso, acá lo podemos evidenciar si está el ajuste correcto y si yo verifico mi empleado de seguimiento, sigue estando en el mismo valor. Entonces, ya aquí, si ya no necesito ajustar ningún valor, acá le digo que no. Y como yo quiero en este caso generar el proceso como nómina por aparte, pues en este caso no la trasladamos como novedad, sino, acá le decimos que no, y aquí en esta pregunta que nos hace posteriormente, trasladar la liquidación como nómina, acá le indicamos que sí. Al trasladarla como nómina, miren que acá no me grabó la novedad, quedó vacío. ¿En dónde me quedó el tema o el cálculo de la prima? Ya aquí en los desprendibles de pago. Entonces, en este caso, vamos a hacer el ejercicio con los mismos dos empleados. Entonces, en este caso, miren que el desprendible de pago solo iría con el concepto de prima. Entonces, esa es la diferencia cuando yo lo manejo como nómina, que yo pago solo el concepto 18 de la prima dentro del desprendible de pago. Entonces acá están los 6.030.000 de este empleado y ya les muestro
al que le estamos haciendo el seguimiento, el comportamiento. ¿Listo? Entonces lo mismo, aquí únicamente cuando yo la mando como nómina, solo me tiene en cuenta el concepto 18, ningún otro concepto más, y el valor, pues mire que el sistema lo respeta de acuerdo al cálculo que nos mostró en los listados previamente. Ya posteriormente a ello, que es importante, y eso es algo súper importante que tengan en cuenta, si yo lo manejo como nómina, hay un proceso posterior que yo tengo que hacer, y es el proceso de acumular esa liquidación que estoy haciendo, digámoslo así, extemporáneamente o en un tiempo diferente a la quincena regular. Entonces, si yo no le doy clic allí en acumular liquidaciones, ¿qué va a hacer el sistema? Pues en este caso, si ustedes vuelven a reliquidar nómina, pues él vuelve a recalcular. Sin embargo, si quiero aclarar que cuando el sistema encuentra que hay algo allí pendiente por procesar como una nómina por aparte, el sistema lo avisa. Aquí en este caso sale el aviso, dice tiene pendiente la liquidación de prima legal, en este caso por acumular. Si selecciona así, el proceso se eliminará en la liquidación pendiente y no quedará registrada dentro de los acumulados. Entonces, si yo le digo acá que sí, pues el proceso que ya hice previamente no va a quedar acumulado y es como si no lo hubiésemos pagado, porque no va pues a emitirse dentro del proceso de nómina electrónica y muy seguramente dentro del desprendible, dentro del comprobante contable tampoco va a pasar. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Que acá pues estén atentos a los mensajes que muchas veces saca el sistema para que asimismo no omitamos algún proceso que nos falte por hacer. Entonces, en este caso le voy a decir que no, voy a salirme de la opción. Les voy a mostrar en este momento que el acumulado de la prima del mes de junio, si yo miro acá un informe filtrado por concepto 18, no, en este caso no me sale ningún dato y estaría bien. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que todavía no he acumulado la prima. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ya salga aquí reportada? Acumular la prima. En algunas ocasiones, algunas compañías, por temas como de seguridad y demás, hacen, así como uno hace una copia de seguridad antes de cierre de quincena, yo también a veces sugiero que hagan una copia antes de que acumulen la prima, por si de pronto toca llegar a ese punto de partida nuevamente, y lo pueden hacer restaurando la copia. Entonces, lo que yo sugiero cuando lo manejan así como nómina es hacer una copia de seguridad aquí antes de acumular. Hacen su copia de seguridad y después de hacer su copia de seguridad, bueno, aquí normalmente pues la idea es que ustedes le den nombre un poco diciente. Entonces, por ejemplo, nómina antes de acumular prima. Entonces la pueden llamar de esa forma, generan la copia de seguridad y ya después de generar la copia de seguridad, ahorita no voy a hacer el proceso de la copia, pero sí es sugerible hacer el proceso. Ya después de hacer la copia de seguridad, hacen la acumulación de la liquidación. Entonces, en este caso, ¿desean acumular? Acá decimos que sí, porque si no lo acumulamos, como les digo, no es como si no lo hubiesen o no estuviese acumulada la prima. Entonces, acá nos está diciendo, se acumuló la liquidación de forma correcta, proceso terminado. Entonces, acá en este caso, como el proceso ya está terminado, si yo vuelvo a consultar el acumulado del mes de junio, ¿qué va a pasar? Pues que acá en este caso, aquí por concepto 18, recordemos que el concepto de la prima el sistema lo tiene como concepto 18. Si yo miro aquí ya por empleado, nos vamos a dar cuenta que ahora sí nos reporta la información correspondiente. Entonces, miren, en este caso el empleado uno de los que le estamos haciendo seguimiento, el empleado A004, le acumuló en este caso el valor que yo previamente le modifiqué, los 6.030.000, y al otro que le estamos haciendo el seguimiento, que es el P56, que está acá, lo mismo. Entonces, en este caso le acumuló 771.882. Entonces, esa es la forma en la que ustedes pueden llegar a generar la prima, el pago de la prima, como una nómina por aparte.
Entonces muchas veces pagan la quincena de la primera quincena el 15 de junio y sobre el 20, sobre días después de esa liquidación, están generando el proceso de la liquidación de la prima. Entonces, para ese tipo de compañías, pues pueden hacer ese proceso de pasar la prima como una nómina por aparte y hacer posteriormente la acumulación para que quede dentro de los acumulados. Y ya luego, pues acá lo que vamos a hacer es seguir grabando la quincena de la segunda del mes de junio. Entonces, acá en este caso, voy a hacer un ejercicio de grabación de novedad al empleado que le estamos haciendo el seguimiento, como para que ustedes vean que pues en el proceso del recálculo que podemos llegar a hacer en el mes de julio, el sistema pues ya ahora sí va a contemplar todo lo que está acumulado a corte del 30 de junio después de hacer el cierre de la segunda quincena. Entonces aquí en este caso lo va a pagar 5 horas extras a este empleado y voy a liquidar la nómina. Entonces en este caso liquidaciones de nómina, liquidación de nómina. Ya ahorita pues no me va a salir el mensajito que me salió hace un momentico. ¿Por qué? Porque ya hice el proceso de acumulación de la prima solita. Entonces aquí lo que estoy haciendo es liquidando la nómina como si estuviéramos en la segunda quincena normal. Aquí, por ejemplo, para el empleado A004, pues en este caso, como lo mandé como nómina por aparte, pues acá no me va a salir el concepto 18. Y acá, posteriormente, acá en los listados, comprobante, vamos a verificar el empleado que le estamos haciendo el seguimiento. Acá, pues tampoco contempla el concepto 18, no lo estamos viendo en ninguna de las dos de los conceptos. Y pues acá vamos a contemplar como este valor adicional como para verificar pues que efectivamente lo tenga en cuenta dentro del cálculo del semestre completo. ¿Listo? Porque pues normalmente pueden haber variaciones en esa segunda quincena. Por eso la forma en que nosotros generamos el cálculo es esta que estamos explicando. Porque si contempláramos como si le pagáramos la segunda quincena al empleado, eso muy seguramente en algunos casos es posible que no sea del todo cierto, porque o el empleado se puede incapacitar, es un menor valor pagado, o puede tener una suspensión, una licencia no remunerada y eso es un menor valor pagado. Entonces, ahí en ese caso, por eso hacemos el proceso de esta forma dentro del sistema. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso como si estuviéramos cerrando la segunda quincena. Entonces lo mismo, acá importante, hacen la copia de seguridad, la nombran de forma un poco que uno identifique a qué corresponde nómina antes de cierre segunda de junio. Entonces en este caso hacen su copia de seguridad, la generan y ya después de hacer la copia de seguridad lo que hacen es pues hacer el cierre de la quincena o mes. Entonces en este caso vamos a hacer el proceso de cierre. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo ahorita les explique cómo el sistema tiene en cuenta el otro check que se llama el recálculo para el mes de julio terminar de pagar lo que debe haber sido de acuerdo a lo realmente acumulado. Listo, acá ya generamos el proceso de cierre y ya una vez generamos el proceso de cierre, pues normalmente el sistema siempre que uno cierra el módulo, ¿qué tenemos que hacer? Volver a ingresar, porque es la forma en que el sistema tiene para poder actualizar la fecha de proceso y hacer el proceso de acumulación de lo que corresponde a la liquidación que se tenga en curso. Entonces listo, ya aquí estando en el mes de julio, que tenemos que ahora sí podemos llegar a hacer un cálculo completo del semestre que corresponde en este caso para el ejemplo de ahorita, del 1 de enero al 30 de junio. Entonces ahora sí con acumulados reales vamos a poder tener el valor diferencial de lo que se dejó de pagar o lo que se le pagó adicional a algún empleado, porque eso también pueden haber valores negativos, porque muy seguramente por temas de
puede ser, sobre todo, eso suele suceder en empleados que tienen sueldos como variables en temas de comisiones o que tienen muchas horas extras. Entonces es posible que la diferencia pueda llegar a ser negativa y la razón es esa. Entonces, listo. Ya estando en el mes de julio, lo primero que se sugiere que se haga antes de que sigan grabando novedades del periodo de la primera quincena y con el fin de que lo contemplen en este caso dentro del pago de la primera quincena, acá también lo podrían manejar de las dos formas. Lo que pasa es que si el valor da negativo, pues que en este caso no tendrían de dónde descontarlo si lo manejan como una nómina por aparte. Entonces, aquí ya pues la sugerencia es si de pronto contemplarlo dentro de la primera quincena para que se liquide con la primera quincena del mes, en este caso la primera de julio. Ahora bien, entonces vamos a entrar otra vez a la opción de cálculo de prima legal. Vamos acá el 1 de enero, ahora sí, en este caso los dos, tanto el reporte de pago como el promedio de ingresos, lo podemos dejar en este caso con el semestre completo. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo acumulado. Entonces, del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de enero al 30 de junio. Y aquí en el mes de julio, lo que hacemos ahora sí es marcar compara con el anterior. ¿Para qué? Para que el sistema, en este caso, verifique lo pagado y lo que debió haberse pagado y haga la diferencia. Entonces aquí le decimos aceptar. Entonces a esto nos referimos con el proceso de ajuste de la prima legal. En julio podemos llegar a tener ese reajuste de los empleados que corresponden, que debió haberse pagado de más o de menos. Entonces aquí me sale el listado, antes me salían como 4 hojas, ahorita me salen solo 2 hojas. Estas 2 hojas corresponden solo a los empleados que necesito pagarle de más o que pues le pagué por encima de lo que debió haber sido. Entonces en este caso nos vamos a ir al empleado que le estamos haciendo el seguimiento, que en este caso es el P056, este que está acá. Entonces miren que acá a este empleado nos da un valor positivo, es decir, un valor a pagar a favor del empleado. Entonces, en este caso, ¿cómo hace el sistema para obtener en este caso el promedio? Este promedio mensual, ya les explico cómo. Aquí el sistema nos muestra, en este caso, el valor que se le pagó. En este caso los 771.882 y aquí el promedio que está teniendo en cuenta para sacar la diferencia entre lo que se pagó y el deber ser. Entonces en este caso la diferencia da 11.929. ¿Y cómo llegamos a esa diferencia? Entonces vamos a irnos acá, voy a cerrar acá estos, acá en esta segunda hoja tengo el ejercicio de cómo generaría el cálculo. Aquí el proceso es el mismo, voy a mostrarles de igual forma para que ustedes evidencien que en este caso pues está teniendo en cuenta estoy teniendo en cuenta el mismo informe. Voy a salir un momento del proceso y voy a entrar aquí a los reportes acumulados generales del semestre completo de ese empleado. Aquí lo voy a filtrar por el empleado P056, me voy a sacar por empleado y aquí voy a mostrarles que es el mismo informe que yo tengo en el Excel. Listo, entonces en este caso, si conciliamos de pronto los totales, que es la forma más fácil de conciliar aquí el mismo informe que yo tengo en Excel, entonces nos da exactamente lo mismo, 10.589.960 y el descuento pues que se le hizo a este empleado 1.084.476. Es decir que acá está contemplando lo que está acumulado. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que pues para el ejercicio, para que sea mucho más práctico, ya lo tenía aquí previamente preparado. Entonces, listo. Aquí el sistema, al tener en cuenta ya los promedios completos del 1 al 30, ¿cómo hace el sistema para sacar esos 11.929? Entonces ya ahorita acá el reporte de pago pues es realmente el mismo, el dato es el mismo, 180 días.
Aquí ya varía, ya no estamos contemplando 165 días como el proceso que hicimos en junio, sino ya estamos contemplando el semestre completo, de los 180 días completos. Nos genera aquí un promedio mensual. Este promedio mensual, ¿cómo sale? Entonces, el ejercicio es muy parecido a lo que explicamos hace algún momento. Entonces, el promedio mensual acá está teniendo en cuenta el sueldo, el auxilio de transporte, es tener en cuenta que el proceso que estoy haciendo de explicación lo hice basado en no marcar el check de suma auxilio de transporte. Pero si se marcara el check de auxilio de transporte, tanto en la generación de lo que se hace en junio como en la generación de lo que se hace en julio, debería marcarse el check para que pues, el efecto sea el mismo de comparación. Entonces acá estamos teniendo en cuenta todos los conceptos pues, que hacen base para el cálculo de la prima. Y así es como saca el sistema el promedio semestral. Este promedio semestral en el informe, como nos podemos dar cuenta, no sale en la columna promedio porque ahí estás mostrando lo que se pagó al empleado. Ya posteriormente, pues sí, basado en este promedio que les estoy mostrando cómo lo hace el sistema, se puede llegar a sacar el promedio mensual. Es el promedio mensual si nos fijamos en el informe que sacamos hace un momentico. Este no está, un segundito. Espérate que este no es, lo va a generar porque no lo exporté a Excel. Permítame un segundo, lo exporto a Excel. Aquí lo estoy generando nuevamente porque no lo alcancé a exportar a Excel. Acá está, sí, acá está el empleado. Listo. Entonces acá es, este informe ya sería sobre la comparación con el anterior. Entonces en el proceso de la comparación con el anterior, pues ya vamos a verificar que efectivamente es exactamente el mismo valor que estamos teniendo en cuenta y que el sistema calculó. Listo. Entonces acá vamos a seleccionar este empleado que es el que le estamos haciendo el seguimiento. Nos vamos acá al archivo original del cálculo, como lo está haciendo el sistema. Entonces en este caso me está diciendo que mi promedio mensual sobre el cual está haciendo el cálculo del sistema es 1.567.623. Si nos fijamos acá en el informe que nos generó el sistema hace un momentico, pues nos está dando el mismo valor, 1.567.623, que corresponde a la misma cifra que tenemos acá. Ahora bien, como en este caso, pues el auxilio de transporte lo estamos teniendo en cuenta con los acumulados, o sea, para que promedie con los acumulados, por eso acá no lo estoy teniendo en cuenta dentro del cálculo. Ya posteriormente, basado en el promedio semestral y en el promedio mensual, pues que el promedio mensual, para que lo tengamos en cuenta, el sistema lo está haciendo basado en el acumulado del semestre, contemplando ahora sí los 180 días del semestre completo. Entonces en este caso, acumulado semestral es dividido en los días a promediar y lo multiplicamos por 30. Entonces así es como me genera el sistema ese valor de 1.567.623. Y ya basados en ese valor, pues en este caso se hace la misma operación, se divide en 2 y ya nos da los 783.000 pesos. Que bueno, aquí de pronto no sale alguna columnita como tal con el dato, pero vamos a comparar esos 783 con estos 771 que se le pagó en el mes de junio. Entonces, si yo hago la comparación entre lo que debía haberse pagado por prima y lo que le pagué, que son los 771.882, me da dentro de la diferencia el valor a pagar por 11.929. Entonces, esta cifra que nos está dando acá es la misma cifra que nos está reportando acá el informe del recálculo o de la comparación con el mes anterior. Entonces, ya aquí tendríamos el valor de los 11.929
Y esos 11.929 que va a hacer el sistema, pues ya depende cómo ustedes lo manden. Si lo mandan como novedad, lo va a contemplar dentro del pago de la quincena, en este caso de la primera quincena. Pero si en este caso ustedes lo van a pasar como nómina, también se podría, pero pues tienen que ver el efecto de los empleados que por ejemplo les está saliendo negativos, porque pues cómo se va a manejar en este caso de esos empleados negativos. Aquí sí, pues la sugerencia sería enviarla como novedad para que asimismo, si es un menor valor, pues se pueda llegar a contemplar. Pues acá la mayoría como que les da, bueno, acá hay otros con valores negativos. Entonces eso depende prácticamente de los acumulados. Ya posteriormente, el sistema acá también me pregunta, ¿desea ajustar valores? Si yo le digo que sí deseo ajustar valores, el proceso es exactamente lo mismo. Entonces, o yo puedo modificar los valores acá manualmente o puedo eliminar el registro. Entonces, por ejemplo, para este, digamos que no le va a descontar a este empleado. Entonces, puedo eliminar ese registro para que no lo contemple. Es decir, que si yo vuelvo a sacar acá el informe, pues ya no me va a salir ese primer empleado que eliminé el registro dentro del proceso de la modificación. Y ya luego pues me permite volver a ajustar si necesito ajustar algún otro valor. Si no, pues en este caso le digo que no necesito ajustar ningún otro valor. Y acá le digo al sistema ya que me puede pasar esta liquidación de prima como novedad. Si yo le digo aquí que no, pues me va a salir el otro mensajito que nos salía hace un momentico en la liquidación de junio, que es pasarlo como nómina por aparte. Pero pues siendo un valor de pronto que puede llegar a ser pequeño, no tan grande como el valor real de la prima, pues la sugerencia siempre va a ser mandarla como novedad y además por los mismos valores que pueden llegar a salir negativos. Entonces aquí, en este caso, el sistema a todos los empleados que corresponde le va a dejar lo correspondiente al valor que recalculó. Mirando el empleado que le hicimos el seguimiento a todo el proceso de la conferencia, nos está dejando aquí el valor que recalculó, 11.929. Y ya basado en ello, pues yo procedo acá a reliquidar nómina. Y aquí al reliquidar nómina, pues ya si vamos al desprendible de pago, vamos a mirar al empleado P056, que es el que le estamos haciendo el seguimiento. ¿Qué va a hacer el sistema acá? Nos va a contemplar el concepto de sueldo normal de la quincena, los descuentos normales de la quincena y acá en este caso pues el valor a favor a pagar por el concepto de prima. Entonces eso es un proceso que ustedes pueden llegar a generar para que asimismo pues queden con el pago completo en este caso por el concepto de prima a los empleados. Ahora bien, por ejemplo, en este caso, vamos a mirar acá otro empleado. Aquí, por ejemplo, este otro empleado le dio a descontar, porque le pagamos de más, 567 pesos. Entonces, aquí en este caso, el sistema hace la deducción de eso que nos está calculando el sistema con la comparación del mes anterior. Entonces aquí lo va a tener contemplado y ya aquí el proceso pues vendría siendo el mismo. Entonces el mismo a que nos referimos, pues en este caso sacamos desprendibles de pago, los enviamos a los empleados. Aquí bueno el resumen de la relación para el banco, genera la planilla resumida, todos los procesos de cierre regulares. Hacemos la copia de seguridad, que es el proceso normal, aquí lo mismo, que sea diciendo el nombre, no, antes de cierre, primera de julio, hacemos la copia de seguridad, la generamos y ya posteriormente, pues lo que procedemos a hacer es el cierre de la quincena, de la primera quincena de julio. Entonces, con este primer proceso, ya les voy a mostrar, vamos a cerrar acá y nos vamos a dar cuenta que al momento de sacar por ejemplo el acumulado, pues él va a contemplar allí dentro de los acumulados del empleado lo que corresponde a lo que se pagó de más o se descontó al empleado por el concepto de prima.
Entonces, si yo verifico aquí mi reporte de acumulados del mes de julio en este caso, porque estamos mirando la primera quincena de julio, si yo muestro aquí el concepto 18 por empleado, pues aquí me van a salir los empleados a los que les pagué o les desconté. Para el ejemplo del empleado que estamos haciendo el seguimiento, entonces al empleado en ese rango de fechas del 1 de julio al 15 de julio, pues aquí está el valor a favor del empleado. Y por ejemplo, para el empleado que se está en este caso descontando un pequeño valor por el cálculo como tal de la prima, pues como nos podemos dar cuenta acá, nos acumuló el concepto de ese menor valor que pues el que tuvo que descontar por el pago de la prima. Entonces, realmente prácticamente funciona así el proceso de la liquidación de prima dentro del sistema, y existen esas dos formas de generarlas y esas dos formas de pagarlas. Y existe el proceso del recálculo para pues quedar con el cálculo correcto de acuerdo a lo que se acumuló realmente. Recordemos, yo siempre hago esta aclaración. En la segunda quincena pueden ser solo 15 días, pero esos 15 días pueden hacer muchas variaciones. Entonces, esa es la razón por la cual no contemplamos sumarle de pronto el sueldo a esa quincena y demás, sino que lo generamos de esta forma, porque pues eso puede llegar a generar variaciones. Listo, entonces esto era lo que les quería mostrar dentro de la conferencia. No sé si hay preguntas con respecto al proceso que expliqué, para que por favor Alejandro me vaya ayudando a informarlas y las vamos aclarando. En este momento no tenemos preguntas en el chat, pero no sé si quisieran levantar la mano y de pronto abrir sus micrófonos. Recuerden que en este espacio podemos resolver las dudas que tengan sobre algún proceso, algún paso que de pronto quisieran que la ingeniera pudiera repetir. Si de pronto si hay alguna pregunta, pues la respondemos sin ningún inconveniente. O si nos quieren dejar algún dato de algún referido, también lo recibimos con mucho cariño. Mano levantada. Yo, ingeniera, a mí me queda un poquito la duda cuando el pago de la prima no se hace con la nómina, sino que se hace de pronto en otra fecha diferente. ¿Qué te quedó la duda? Me quedó la duda cuando dice que se hace, que si decía acumular, que si se traslada la nómina sí o no, como ese pasito, como con la duda. ¿Qué pasa cuando la manejamos como una nómina por aparte? Sí. Que si no la generamos como una novedad, pues no va a quedar, si no hacemos ese procesito de acumular liquidación, no va a quedar en ninguna parte como, o sea, es posible que tú se la hayas pagado al empleado, ¿sí? Le pagaste, pero si tú no haces este proceso de acumulación, él no va a registrar y guardar esa prima dentro del proceso, dentro de los acumulados del empleado. Entonces, por eso cuando se manda como una nómina por aparte, es importante entrar a esta opción de acumular liquidaciones para que dentro del sistema quede guardadita la novedad de que sí se le pagó al empleado lo correspondiente a la prima legal. O sea, si no le doy ese pasito es como si no quedara grabada, guardada. Tal cual, eso es lo que pasaría. Si yo no le doy ese pasito, es como si yo no hubiese pagado dentro del sistema la prima, dentro del sistema. Como te digo, es posible que dentro del empleado tú le hayas girado el dinero, pero dentro del sistema no quedaría. ¿Y eso qué repercusiones tiene? Dos. Uno, pues que cuando envíes la nómina electrónica, el concepto de prima no se va a ir. Esa es la primera. La segunda repercusión, que cuando tú generes, si tienes el módulo de contabilidad de nosotros y generes comprobante contable, pues contabilidad te va a decir, oye, me mandaste esto como incompleto.
¿Por qué? Porque no está el concepto de la prima y normalmente pues es un valor grande que uno ya a nivel contable se da cuenta de que algo está diferente o mal dentro del comprobante contable. Importante tener en cuenta para que pase dentro del comprobante contable, que se parametricen aquí las cuentas contables que corresponden para que así mismo pase a contabilidad. Si no te pasa, si lo tienes parametrizado y no pasa la información de ese valor pagado, es porque en el proceso y si lo mandaste como nómina por aparte, quiere decir que durante el proceso no le diste acumular. Bueno, tengo otra duda. ¿Es obligatorio recalcular? No es obligatorio, pero pues es el proceso que nosotros tenemos para poder dejar completamente el rubro de prima pagado de acuerdo a los acumulados del empleado. Y otra pregunta, ¿legalmente se promedia el auxilio de transporte? Pues es que pues de pronto para favorecer un poquito al empleado, aplicar la opción de marcar cheque. Marcar ese chip, sumo auxilio de transporte, pero yo vi que su merced sacó los ejercicios con la opción 1. Con la opción 1, o sea, como el caso 1, el escenario 1. Bueno, el escenario de 1 era sin marcar este cheque. Sí, el escenario. Entonces, al no marcarlo, ¿qué hace el sistema? Espérate un momento, me cierro. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Marcarlo o no marcarlo? Pues que eso ya depende de la política de la compañía y el entendimiento de la norma. Porque pues en este caso, en nómina pasa mucho esto. Y es que unos entienden la norma de una forma y otros de otra forma. Entonces por eso dejamos ese check ahí a potestad de la compañía, porque pues en este caso mira que la variación siempre es grande. Sí, y por ejemplo acá, ¿por qué es grande? En el escenario 1 se promedia el auxilio de transporte y es lo que dice la ingeniera, si está incapacitado, si está en vacaciones, si tiene una falta, eso, en tiempos no laborados. Y el escenario 2, pues, haya estado en vacaciones con tiempos no laborados, siempre le va a calcular el auxilio de transporte. Yo pensaría que cogerle el 2, sin embargo yo lo consulto acá, pero pensaría que ese es como el más legal, el 2. Sí, ya pues ahí depende de lo que decían ustedes como compañía. Sí. Lo importante es que ustedes vean como esos dos escenarios y los tengan súper claros para poder transmitir la información, pues muy seguramente a la gerencia, a la revisoría fiscal, dependiendo quién apruebe este tipo de cálculos, para que así mismo pues tú accedas dentro del sistema y lo calcules de acuerdo a lo que te autorizaron. Listo, ingeniera. ¿Listo? Sí, señora, ya me aclaró la duda. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno. Jenny Rojas de Timpes, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta, ingeniera. En caso tal de que nosotros no hagamos el traslado de la nómina como una novedad, sino que la pasemos aparte, ¿cómo puedo yo entonces enviar como las colillas de pago para no enviarlas todas juntas, es decir, la nómina y luego la prima, o cómo sería el proceso? O sea, si la mandas como una nómina por aparte. Exacto. ¿En junio o en julio? No, o sea, nosotros generalmente la pagamos el 15, pero esta vez vamos a hacer el proceso de mandarla como una nómina aparte. Entonces yo quisiera saber cómo sería para enviar la colilla solamente de la prima. Listo. Cuando haces el proceso de la liquidación de la prima, es que muy seguramente por el proceso que ya hice el cierre, no vamos a poder ver el ejercicio como tal. Pero ¿qué tendría que pasar si lo pasas como nómina por aparte? Es decir, cuando tú liquidas acá, espérate, yo hago como un proceso, no me dan los mismos valores porque ya está acumulada, ¿sí? Pero como para poder aclarar tu inquietud. Voy a hacer como si estuviera comparando acá un momentico. No sé si me da algún valor. Ya miramos. Listo, va a pasar esto como, no le hagamos caso por favor a los valores, porque pues en este caso pues como ya hemos hecho un poco de ejercicios, pues de pronto la información no va a ser coherente. ¿Desea ajustar valores? Decimos que no. ¿Desea trasladar como novedad? Entonces en este caso para tu compañía, como decidieron pagarlo, no incluido dentro de la quincena, tú aquí le dices que no y acá le vas a decir que sí. Y al darle clic en el botoncito que sí,
él va a generar un desprendible de pago solo con el concepto de la prima. Y ese desprendible de pago, si tú tienes en este caso parametrizado para que se vayan por correo electrónico, los puedes enviar. Es decir, que al empleado le llegarían 3 colillas en junio, ¿no es cierto? La de la primera quincena, la de la prima y la de la segunda quincena. Entonces la colilla realmente sí acá está, si lo mandas como nómina, aquí te va a mostrar el concepto 18 con el valor. ¿Si es esa tu pregunta? ¿La aclaré bien o tienes algo? Sí, esa era mi pregunta. O sea, inmediatamente que yo no traslado pues la novedad, sino que la dejo solita e inmediatamente envío las colillas de pago, porque nosotros también lo tenemos parametrizado como al correo. Sí, es importante que el envío no es automático, sino entro a la opción, ¿no es cierto? Tengo que entrar a esta opción Sí. de decirle acá email, lo sacas en pantalla y ya teniendo claro que solo está reflejando el valor de la prima, le das email y le das a aceptar y él te envía el desprendible de pago al correo que tenga parametrizado el empleado. No olvides, como les aclaro siempre, después de hacer todo el proceso, acumular la prima, porque si no la acumulas es como si dentro del sistema no lo hubieses pagado. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Qué otra inquietud hay? No tenemos más inquietudes en el chat. No sé si alguien más quisiera abrir su micrófono. No tenemos más inquietudes, ingeniera Viviana. Creo que podríamos dar cierre a la conferencia. Listo, y pues nos despedimos no sin antes invitarlos. El próximo mes vamos a tener también, si no estoy mal, 2 conferencias, ¿no es cierto, Alejandra? Para que pues se puedan inscribir. Sí, vamos, qué pena. Dime. Vamos a tener la conferencia de liquidación de costos para el jueves 13 de junio y vamos a tener la capacitación de pedidos y remisiones, facturación el 6 de junio. Entonces, cordialmente invitados a esas capacitaciones. Recuerden que este año estamos haciendo una fuercita un poco más a las conferencias, estamos haciendo 2 por mes para que ustedes puedan en este caso aprovechar esos espacios que son completamente gratuitos y pues son de gran utilidad para la compañía y para ustedes como usuarios. Listo, entonces pues si no hay más inquietudes, damos por finalizado entonces en este caso el espacio.